Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe a buscar en su Biblia Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y es muy importante que podamos entender lo que realmente la Biblia, es decir, Dios mismo, dice que Jesús es. Es muy importante que podamos entender lo que Dios mismo dice en la palabra. La Biblia misma, que es la palabra de Dios, dice lo que Jesucristo es. Y no solo esto, sino lo que Jesucristo hizo. Es tan importante que si nosotros entendemos correctamente cuál es la naturaleza verdadera de Dios, cuál es el verdadero corazón de Dios, el verdadero carácter de Dios, que está representado y manifestado perfectamente en Jesucristo, vamos a permitir tener una relación correcta, una comunión correcta, una buena intimidad, una buena relación no solo con el Padre, sino con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero con su palabra. Y entonces, la vida abundante que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí, y entonces lo mejor de Dios para ti y para mí, que nos fue dado en Cristo por causa de la obra terminada, completa y perfecta, va a ser una aspiración. Es decir, vamos a aspirar a poder vivir y disfrutar y ser parte de esta bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando nosotros no entendemos correctamente acerca de lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo hizo y el verdadero carácter de Dios y el verdadero corazón de Dios, malinterpretamos la escritura y lo que sucede es que en la mayoría de los casos viene condenación y culpa por causa del pecado y esto causa que el hombre en sus pensamientos se separe del Señor. Es decir, aunque Dios no se va y Él ha enviado su Espíritu a nuestros corazones y Él se mantiene firme y Él nos ama y no nos va a amar menos ni nos va a amar más, sino Él nos ama porque Dios es amor. El hombre cuando no entiende correctamente lo que Jesús es, la verdadera naturaleza de Dios, el corazón de Dios, entonces el hombre se distancia y entonces el hombre no puede apropiarse a través de la fe de toda la bendición que ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, porque se siente indigno, porque se siente que no está habilitado, porque se siente que no es capaz de poder tomar lo que Dios nos ha provisto. Y esto es tener una mentalidad de ley, porque básicamente la ley lo que te hace es hacerte entender que tú no eres capaz de merecer nada que venga de parte de Dios. Y lo que la ley hace es hacer una distinción perfecta y correcta entre Dios, un Dios santo, y a un hombre pecador, que no merece nada sino la muerte. Pero la gracia, la verdad, la fe, la justicia de Dios en Cristo Jesús nos enseña que Dios ha restituido todas las cosas, hemos sido totalmente perdonados y nuestra relación con Dios ahora se ha restituido de una manera perfecta por causa de nuestra nueva naturaleza. Recuerde, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que aquí vamos a ver en Hebreos capítulo 9 y vamos a seguir insistiendo en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que es la manera correcta en el que todo creyente debe entender la palabra y hace una distinción entre la obra perfecta de Jesús, la obra terminada de Jesús, en donde podemos entender al Dios de amor y Dios se manifiesta plena y completamente. Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de verdad, un Dios de fe, un Dios de justicia, un Dios de salvación, se manifiesta completamente en Cristo Jesús para el ser humano y lo vamos a ver en contraste con la ley. Lo que la ley hace, ya lo dijimos, lo que la ley hace es separarte de Dios, aunque la ley señala el pecado y hace consciente al hombre de su pecado y de que es pecador. Si hablamos de un incrédulo, es decir, de una persona que no es nacida de nuevo, la ley le ayuda o la ley le sirve no solo para tener de cierta manera el pecado bajo control, pero hacerle sentir de una manera extraordinaria
que el hombre es pecador para que aspire a ser salvado por Cristo. Pero si un creyente no entiende las cosas que son de la gracia, de la justicia, de la verdad y de la fe de Jesucristo, entonces va a tener una mentalidad de ley y va a actuar de acuerdo a como si viviera en la ley, aunque profese y diga que vive en la gracia y que vive en el nuevo pacto. Pero cuando no se entiende correctamente, cuando no se conoce, no se entiende correctamente, entonces no se cree correctamente, entonces no se puede vivir correctamente a la manera de Dios en la vida abundante de Cristo y se va a vivir de una manera distinta, como siendo un hijo que no puede acercarse a su padre porque no entiende la posición de hijo y no entiende la verdadera naturaleza de un padre amoroso que es bueno en todo tiempo. Dice el versículo 12, Hebreos 9:12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Jesús, con su propia sangre, dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entró con su misma sangre, dice, una sola vez y para siempre, obteniendo redención eterna. Y esto es muy importante, porque en el antiguo pacto, las personas tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y lo tenían que hacer de manera continua. Y muchos, cuando eran encontrados infraganti en sus pecados o eran entre 2 y 3 testigos acusados por sus pecados, muchos tenían que morir o eran muertos por causa de sus pecados. Pero si no pasaba esto, continuamente tenían que ofrecer por sus propios pecados y solo tenían conciencia de sus pecados. Y entonces la ira de Dios que había definido en la ley, es decir, aquel que quebrantaba la ley, dice, aunque tenía mandamientos, pero si se quebrantaba uno solo, se quebrantaba toda la ley. Así es que aquel que quebrantaba la ley era digno de maldición y el juicio más grande era la muerte. Así es que para no caer en la maldición, los hombres tenían que ofrecer sacrificios continuos y su conciencia era una conciencia de culpa y de pecado de manera continua. Y cuando ofrecían sacrificios, a lo mejor entraban de alguna manera en paz para no recibir castigo, pero lo tenían que hacer de una manera continua, porque su pecado estaba a la mano, era presente en todo tiempo. Y entonces ellos vivían sin tener una comunión verdadera con el Dios verdadero. Ahora, es muy importante que podamos entender también que en Cristo Jesús la maldición de la ley fue quitada, fuimos redimidos de la maldición de la ley para vivir solo en la bendición y en la salvación por la fe. Pero recuerde, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo, si no caminamos en la fe y la fe viene por oír la palabra y no entendemos correctamente, entonces no nos vamos a poder apropiar de toda la bendición de los hijos de Dios, de la prosperidad, de la salud, del bienestar, del poder del perdón, del poder de la libertad, de la unción del Espíritu Santo, de caminar en lo mejor de Dios si no caminamos en la fe. Y recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que Jesús entró al lugar santísimo para obtener por nosotros eterna redención. Eterna redención. Yo no sé qué parte de la palabra eterna muchos cristianos no entienden. Eterna redención. Y muchos cristianos viven con sus culpas. De tal manera que continuamente, y esto es algo tradicional, no es algo que es genuino, pero es algo tradicional. ¿Por qué? Lo que le voy a explicar. Porque en muchas vidas de cristianos, domingo tras domingo, sábado tras sábado, viernes tras viernes, es decir, cuando ellos se reúnen, porque normalmente la mayoría de los cristianos se reúnen una sola vez, digamos que a la semana o a los 15 días o al mes, de manera cotidiana. La mayoría, espero yo, se reúnen una vez a la semana. Y la mayoría de ellos también van cargados de pecados. Y confiesan sus pecados en las reuniones y piden perdón por sus pecados. Y salen de sus casas, parece ser como que son cristianos de domingo, de sábado, y después vuelven a vivir sin Dios y el siguiente día que se reúnen vuelve a suceder lo mismo. Viven conscientes de pecado,
viven conscientes de sus culpas, sus corazones los reprueban, los condenan y es un ciclo virtuoso. Pero esto tiene que ver con la ley, porque así era de continuo. Y no entienden que la redención que Cristo Jesús obtuvo por nosotros en su obra terminada fue eterna, permanente. La redención de Cristo no se ha perdido, fue hecha una sola vez y para siempre. Muchos, inclusive creyentes maduros, piensan que nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero no así nuestros pecados futuros. Y si esto fuera así, porque muchos piensan que como los pecados futuros no han sido perdonados, entonces hay que confesarlos para pedir perdón por ellos. Pero es como si Jesús tuviera que morir cada vez que confesamos nuestros pecados. Y ahorita vamos a leer más adelante que Jesús entró una sola vez y para siempre. Bueno, aquí dice, entró al lugar santísimo, santísimo una sola vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y lo que sucede aquí es que Jesús murió hace 2000 años, antes de que usted y yo existiéramos, antes de que usted y yo pecáramos. Así es que nuestro perdón no podemos atribuirlo a que se hace efectivo por causa de nuestra ignorancia o se hace inefectivo por causa de nuestro conocimiento. ¿A qué me refiero? A que aunque Jesús murió 2000 años atrás, antes que naciéramos y antes de que pecáramos, muchos podrían pensar, bueno, es que yo pequé por ignorancia, pero ahora que conozco que no debo de pecar en Cristo, mi pecado tengo que confesarlo. Pero volvemos a lo mismo. Cristo no puede morir otra vez. Dice la Escritura que Jesús no está en la cruz, como una religión cristiana universal predica, manifiesta y enseña. Entre muchas otras cosas equivocadas que enseña, una de las principales es de que Jesús está en la cruz. Pero Jesús no está en la cruz y su sangre no está siendo derramada de manera continua como los ofrecimientos que se hacía con Moisés en el antiguo pacto. Jesús murió una sola vez, derramó su sangre una sola vez y para siempre. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, que intercede por nosotros. Solo hay dos intercesores: Cristo y el Espíritu de Cristo, que a fin de cuentas es uno solo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No hay otros intercesores. Los de la Iglesia Universal hablan acerca de que hay santos, inclusive personas como los apóstoles, como la Madre de Jesús y como otros, son santos y que interceden por los creyentes. Pero tan equivocados están que hasta aún hacen que los mortales o las gentes de hoy en día o que tienen atributos particulares se convierten en santos para interceder por los hombres. Ahora, los creyentes, aunque ignoran, aunque rechazan la idolatría, muchas denominaciones cristianas forman lo mismo que la Iglesia Universal ha formado. Cuando me refiero a la Iglesia Universal, me refiero a la Iglesia Católica. Católico significa universal. Así es que, pero muchos creyentes, denominaciones cristianas, hacen algo similar, pero moderno. ¿Cuál es esto? Que forman intercesores en sus iglesias. Y piensan que las personas son intercesores que pueden interceder por el bien de otros, que pueden interceder por el perdón de otros, por la salvación de otros, que pueden interceder para que muchos sean bendecidos a una costa de su voluntad. Y recuerde que Dios nos ha bendecido con toda bendición, pero depende de cómo usted y yo respondamos positivamente a la palabra. Aquí mismo en Hebreos dice que muchos escucharon la palabra igual que nosotros, pero no les aprovechó en nada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero no les aprovechó en nada porque no la creyeron, porque no añadieron fe a lo que escucharon. Así es que no hay otro intercesor ni hay intercesores, sino Jesucristo y el Espíritu Santo. Romanos 8 dice que solo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así es que en la iglesia cristiana, equivocadamente, podríamos hablar de que son siervos que oran y no es incorrecto orar,
pero no somos intercesores, no somos mediadores, no podemos estar en medio entre Dios y los hombres para causar que Dios bendiga a los hombres cuando Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. Bien, dice versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, esto es, santificaban para que el juicio no viniera por causa de sus pecados, pero sus pecados no eran quitados, no eran borrados, sino eran cubiertos continuamente, hasta que Cristo Jesús viniera a pagar por los pecados de todas las generaciones, de todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Dice, versículo 14, ¿cuánto más si la sangre de los machos cabríos hacían esto, de la becerra rociada, dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Recuerde, Cristo Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Él fue a la cruz como el Cordero inmolado, perfecto en todo. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba en su obra terminada, completa y perfecta, bueno, en su obra redentora, dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros nos convirtamos en la justicia de Dios por causa de Jesús. Es decir, hubo un intercambio divino. Nuestras injusticias, nuestros pecados fueron sobre Jesús y Jesús nos impartió su justicia. Dice, se ofreció por el Espíritu Eterno, asimismo sin mancha. ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias y obras muertas para servir al Dios vivo? Purificará nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque la conciencia lo que hace es culparte. La conciencia lo que hace es hacerte saber que eres pecador y que tienes pecado y que estás constituido separado de Dios. Así es que en Cristo Jesús el creyente no debe tener conciencia de pecado, independientemente de que falle, independientemente de que cometa un error. Su conciencia no tiene el poder, así es que el creyente no debe de permitirlo que su conciencia lo acuse de su pecado. No estoy diciendo que el creyente ignore su pecado, no debemos ignorar si cometemos algún error, si cometemos pecado. ¿Por qué? Porque aunque el pecado no nos separa de nuestra relación con Dios, escúchelo bien, aunque nuestro pecado, si somos creyentes nacidos de nuevo, no nos separa en absoluto de nuestra relación con Dios, Dios no se ofende por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque toda esa ofensa ya fue juzgada en Cristo. Cristo la cargó, la llevó de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores, y ahí Jesucristo pagó. De tal manera que, aunque nuestro pecado no ofende a Dios, pero puede ofenderte a ti, me puede ofender a mí, nos puede ofender a nosotros mismos, y nosotros mismos, creyendo incorrectamente, podríamos distanciarnos, sentir que nuestra relación se lastima para con Dios cuando no es verdad. Y por otro lado, no debemos de ser ignorantes si cometemos algún error, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque si cometemos pecados y no somos diligentes para pedir el Espíritu de Dios y para que a través de la palabra ser limpiados en nuestra manera de pensar para no volver a cometer errores, y no es que seamos perfectos, pero no significa que cometo un error y que lo tengo que volver a cometer 1000 veces más. Si yo cometo un error y vuelvo a cometer el mismo error, yo necesito estar consciente, pero no del pecado para ser culpado o condenado, sino estar consciente que necesito la ayuda de la palabra, del Espíritu de Dios, para que ese mal hábito, esa mala actitud no vuelvan a, digamos, a ser parte de mi vida. Porque de otra manera, si yo ignoro, si soy negligente al respecto, voy a permitir que el diablo venga a enrolarse en mi vida, y el diablo va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Así es que mi relación no se afecta, aunque yo podría afectarme en mi manera de pensar. Porque según pienso, tal soy. Pero es tan importante entonces que podamos entender que los incrédulos tienen conciencia de pecado y sus pecados los acusan. Y si los creyentes tienen conciencia de pecado y los pecados los acusan, entonces no han entendido lo que Jesús hizo en el Calvario. Siguen teniendo una mentalidad de ley. Dice versículo 15, y por eso
Jesús es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar para una muerte, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, bajo el pacto de Moisés, dice, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De la herencia qué? De la herencia eterna. Para que tengamos tú y yo la herencia eterna. Redención eterna, herencia eterna. Una vez Dios nos concedió y no quita su bendición. Dice la Escritura que tú y yo tenemos la herencia de los santos, que es la herencia de Jesús. Lo puedes encontrar en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, 18, 19 y 20. Puedes leer desde el 16. Pero la herencia que como santos nos ha sido concedida en Cristo tiene que ver con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta bendición es eterna. Es una herencia eterna. Es una herencia que muchas denominaciones piensan que cuando cometes un error, cuando pecas, tu herencia se quita, la bendición se quita, y cuando vuelves a restaurar tu vida, o Dios restaura tu vida nuevamente, la herencia vuelve. Ni el Espíritu de Dios se va de nosotros, ni la bendición se pierde. Ni el Espíritu de Dios se va de nosotros, ni la bendición se pierde, porque tenemos redención eterna y herencia eterna. Ok, ahora dice el versículo 16, porque donde hay un testamento necesario es que corra muerte el testador, pues un testamento es válido solo en caso de la muerte, pues no se pone en vigor mientras el testador vive. Por tanto, ni aun el primer pacto se ignoró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios ordenó, el pacto de Moisés. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo Jesús se ofreció una sola vez con su propia sangre. Por tanto, versículo 23, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, en el reino de Dios, fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Lo que Jesús hizo fue más excelente, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ante la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Recuerde, Jesús solo se ofreció una sola vez. Es tan importante que podamos entender esto. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Jesucristo una sola vez en la consumación de los siglos se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperamos. Ahora, dice el capítulo 10, versículo 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puedes, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios de Moisés, la ley de Moisés, la observancia de la ley de Moisés, vivir o querer vivir justificados por la ley de Moisés, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Y miren cómo dice acá el versículo, estamos en el capítulo 10, el versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las añadiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Dice el versículo 14, porque por una sola ofrenda Jesucristo ha hecho perfectos para siempre
a los que son santificados. Jesucristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Y tú y yo fuimos hechos perfectos a los santificados si somos creyentes nacidos de nuevo. ¿A qué se refiere? No se refiere a que nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro temperamento haya sido hecho perfecto. Ni siquiera tampoco nuestro cuerpo ha sido perfecto, sino recuerde que el creyente ha sido creado con un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un nuevo espíritu que es justo y santo y se hizo uno con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo vino y nos selló. El Espíritu Santo nos ha sellado. Somos uno con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. De tal manera que nuestro ser espiritual, que es lo más importante del ser humano, aunque Dios es un Dios perfecto y nos hizo originalmente, dice, Dios formó al hombre de la tierra y después sopló su espíritu y aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Pero cuando Cristo Jesús venga en el final de los tiempos, vamos a ser tomados, arrebatados como iglesia y vamos a tener un cuerpo glorificado de tal manera que el diseño de Dios eterno va a ser con un espíritu perfecto como lo es ahorita, con un cuerpo glorificado perfecto y con pensamientos perfectos, emociones perfectas, decisiones perfectas, voluntad perfecta, temperamento, actitudes, todo perfecto. En otras palabras, el hombre se va a convertir en un ser espiritual, en un ser que tiene un cuerpo glorificado y tiene un alma, pero perfecto en todo. Ahorita en Cristo Jesús, nuestra alma, la parte que es de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros sueños y nuestro cuerpo, no fueron redimidos. Fueron afectados de una manera poderosa nuestro espíritu, porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Dice la Escritura que antes teníamos una naturaleza pecaminosa y esta fue llevada a la cruz del Calvario y murió. Y nos fue dado un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Así es que es lo que nos permite que nos podamos relacionar con Dios. Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo le revela a la mujer samaritana. Porque los que han de adorar al Padre deben adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque el Padre busca que le adoren hombres y mujeres nacidos de nuevo en espíritu y en verdad. Si podemos hablar del espíritu, hablamos de nuestro ser espiritual. Y si podemos hablar de la verdad, hablamos de la palabra. Hablamos de conocer la verdad para ser libres y vivir en plena libertad. Así es que cuando hablamos de adorar al Señor en espíritu y en verdad, podríamos decir que de alguna manera podríamos considerar dos opciones. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. No nos podemos relacionar con Dios con nuestra alma. No nos podemos relacionar a Dios con nuestro cuerpo. Podemos adorar y exaltar y alabar al Señor como lo dicen los salmos, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, pero no nos podemos relacionar a Dios o relacionar con Dios con nuestra alma y nuestro cuerpo. Nos podemos relacionar a Dios con nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Esto es muy importante. Y como nuestro espíritu es perfecto y es uno con el espíritu de Cristo y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y la plenitud de la deidad mora en nosotros, entonces nuestro espíritu adora de una manera perfecta en espíritu. Y lo hace también en la verdad porque nuestro hombre interior fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que cuando nosotros tomamos la verdad de la palabra, entendemos lo que hay en nosotros, cuál es la verdadera naturaleza de Dios, el verdadero corazón de Dios y cómo tenemos una relación perfecta en el espíritu con Dios, de tal manera que lo adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros entendemos esto, creemos esto y caminamos, permanecemos y caminamos entendiendo esto de una manera correcta, entonces nuestro cuerpo puede sujetarse y nuestra alma puede sujetarse a la bendición del Espíritu. Pero no podemos querer adorar a Dios, alabar a Dios con nuestro cuerpo o con nuestra alma y decir que lo estamos haciendo en espíritu y en verdad, sino nuestra alma y nuestro cuerpo pueden seguir la intención del Espíritu
de nuestro espíritu que sí adora a Dios siempre y que tiene una relación perfecta con Dios en espíritu y en verdad. Así es que Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo le revela a la mujer samaritana es a través de una relación espiritual. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que estar conscientes de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, para que nuestra alma no desfallezca y para que nuestra alma no se confunda y para que entendamos nuestra identidad correcta y que permitamos que cuando nosotros ponemos delante de nuestros ojos la verdad de la palabra y renovamos nuestras mentes con la verdad de la palabra, entonces nuestra alma, nuestro cuerpo van a ser transformados en la misma imagen, en la misma gloria del Señor Jesucristo, de tal manera que este versículo que dice en Romanos capítulo 2, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y la muerte, sea una evidencia, sea una manifestación, sea que nos estamos apropiando de esta bendición en Cristo Jesús para no tener obstáculos en cuanto a nuestra relación con Dios, porque entendemos correctamente nuestra identidad y el verdadero corazón de Dios, la verdadera naturaleza de Dios, el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo para relacionarnos con Él, para tener intimidad con Él, comunión con Él, para saber que Él nos ama, para saber que Él nos ha justificado y somos la justicia de Dios en Cristo y para que podamos en libertad ser una bendición para muchos, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, glorificado y la palabra del Evangelio sea predicada y que muchos vengan al conocimiento de la verdad solo con la palabra de verdad, entendiendo todas estas cosas, cuando la palabra nos enseña el verdadero corazón de Dios y la verdadera naturaleza de Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu verdad, por tu sabiduría, por tu palabra. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Señor, recibimos de tu abundancia, de la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia y declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.